Buenas tardes. El tema del imperialismo, el colonialismo, tiene dos facetas. Una abstracta, discursiva, simbólica, emblemática, y otra concreta. La concreta se llama la flota de bloqueo. Es decir, todos los colonialismos se han hecho a punta de bloqueos, armadas, flotillas, cañonazos, etc. Cuando se intente desentrañar el elemento espiritual del colonialismo, se verá que esa espiritualidad siempre viene acompañada de cañones. Por lo tanto, entonces, mi ponencia actualmente se va a llamar "Todo lo que usted quería saber sobre el bloqueo, pero no se atrevía a preguntar". 1. ¿Cuál ha sido el incomparable triunfo de la audaz armada invencible que nos bloquea? Fíjense, esta armada es muy cómica. Lleva formándose hace ya casi 3 semanas, un mes. Ha ido creciendo. En un momento eran 3 acorazados, ahora son 9. Un submarino atómico o varios, porque pueden ser varios, 4.500 marines o soldados de tropas de asalto, una cantidad indefinida de cazabombarderos de todas las denominaciones. Y entonces, bueno, lo cierto es que esos están estacionados frente a nuestras aguas territoriales, no nos declaran la guerra, pero cometen actos de abierta guerra. Han librado una batalla inconcebible. Primero hay que decir que ¿por qué tantos acorazados? En realidad el imperialismo está en declinación. En 1902 nos bloquearon aquí mismo, pero con 15 acorazados y 15.000 marines. Ahora con 3 acorazados primero, que ahora son 9. Eso es verdaderamente triste. Ahora, ¿por qué tanta afluencia de acorazados? Para mí, que es que tienen que dejar despejado el Pacífico, que es por donde llega el narcotráfico a Estados Unidos. 78% de las cargas de narcotráfico van por el Pacífico, porque ellos se vienen a vigilar el Caribe, donde no pasa casi nadie. Pero, como dije, después de una batalla inconcebible, han obtenido un triunfo legendario. Eso va a quedar en todos los anales de la historia naval del mundo y de la guerra. Han hundido a través de un misil, ni más ni menos, una lanchita que, según el video, es una lanchita de unos 30 pies de eslora, una cosa más pequeña que esta, con 2 motores fuera de borda, y dicen ellos que 11 marinos. Es decir, 11 marinos. Yo en el video lo que veo es 3 y demás, pero igualito, igual que esa escuadra a veces tiene 3 acorazados, a veces tiene 9. Todo es ilusorio y extraño. Lo cierto es que, entonces, bueno, eso ha sido el triunfo. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que mucho valor tienen que tener 9 acorazados submarinos atómicos, 4.500 para aniquilar una lanchita de madera de este tamaño más o menos. Ahora, un poquito vamos a reflexionar sobre eso para ver en qué nos estamos entendiendo. Simplemente le tiraron un misil. Eso parece en los tiempos aquí de la socialdemocracia, que aniquilaba a la izquierda con un lema de Rómulo Betancourt que decía: disparen primero y averigüen después. La pobre lanchita ni la pararon, ni la registraron, ni le hicieron ningún argumento, no, nada. Dispárale. Está navegando, luego es un argumento para acabar con ella, ¿no? Ahora, eso es simplemente un delito de masacre, asesinato. Simplemente una embarcación, porque estaba navegando, se les termina. El número de víctimas todavía es incierto. Y además eso es agravado porque, según todos los códigos internacionales, eso es piratería. Asaltar o destruir una embarcación en aguas internacionales sin que medie ningún
tipo de aviso, registro, protocolo, etcétera. Es un mero acto canalla de actuación de delito contra el género humano, que es la piratería. Entonces, bueno, en esa situación estamos. ¿Por qué es interesante esta pequeña manifestación del genocidio? Bueno, porque es la falsa bandera. Vean ustedes que oportunamente esa lanchita es pulverizada por un misil, destruida totalmente, supuestamente era enemiga, y además dicen que narcotraficante, pero ¿cómo saben si todas las astillas de esa pobre lancha se hundieron en el mar, sus habitantes fueron destrozados y calcinados? No quedó ni un milímetro para saber cuál era el cargamento que llegaba. No debía llevar nada. Yo he navegado mucho en ese tipo de lanchitas. Eso, allí no se puede cargar absolutamente nada. Esto es la primera industria de este tipo de agresiones, que es la fabricación de incidentes de falsa bandera. Fíjense ustedes que sí teníamos que tener una flota, además de 9 acorazados. Había una lanchita de madera que nos amenazaba, y para salvaguardar la seguridad de Estados Unidos y la seguridad hemisférica teníamos que destruirla sin preguntar, es decir, disparen primero y averigüen después. No quedó prueba absolutamente de nada. Ya sabemos que de todas estas operaciones nunca quedan pruebas, como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, por ejemplo, que no aparecieron nunca por ningún sitio. Los supuestos pilotos de las Torres Gemelas, una de las cuales un edificio se desplomó sin que lo hubiera atacado ningún avión, meramente él se impresionó mucho, ay Dios mío, se vino abajo él solo. Bueno, esa es una larga historia que nos tomaría muchas conferencias nada más eso. Ahora, hay que preguntarnos, bueno, ¿acaso el Caribe es una tierra de nadie donde uno puede ir aniquilando embarcaciones porque le da la gana, pues simplemente porque están navegando, tirarle misiles, cohetes, bombas atómicas, etcétera? No. Resulta que en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reunida en La Habana en 2014, se determinó que América Latina y el Caribe eran zona de paz basada en el respeto a los principios y normas del derecho internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en las cuales está inscrito el respeto a las naciones soberanas, el respeto a la paz, la proscripción de las agresiones motivadas, etcétera. Entonces, en primer lugar, ya toda esa batalla colosal, yo creo que trascenderá en la historia, como una lanchita estuvo a punto de aniquilar a 9 acorazados, y en defensa propia ellos le lanzaron un misil. Eso verdaderamente no tiene precedentes en la historia naval del mundo. Ahora, segunda pregunta, ¿sirve un desfile naval para combatir el narcotráfico? No. El narcotráfico no es una cuestión naval, además, no se va en lanchitas de ese tamaño. El narcotráfico naval, que opera por el Pacífico con unas lanchas llamadas cigaretas, de aquí a allá, son unos proyectiles llenos de combustible que tienen cilindradas en sus motores de 340 a 400 caballos, y pueden salir aquí de La Guaira y llegar a Los Roques en 3 horas. Yo conozco toda esa serie de cosas, pues soy navegante. Entonces, eso no tiene sentido. Pero, ¿qué sucede? ¿Acaso que el problema del narcotráfico es nada más un problema náutico, naval, una cosa romántica? No. El narcotráfico es una compleja operación de complicidad entre el sector bancario que lo financia, el sector político que lo permite, las autoridades policíacas que en lugar de combatirlo entran en complicidad con él. ¿Cuál es el resultado de eso? Una sociedad como la de Estados Unidos, según su propio informe de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud,
esto es estadounidense, son datos de ellos, un 24.9 de los estadounidenses son consumidores de drogas ilícitas. 24.9, 25. Piensen ustedes, eso es 1 de cada 4 estadounidenses. Ustedes me van a decir que todo eso sucede sin que las autoridades de Estados Unidos sepan dónde están los narcotraficantes, cómo se mueven, qué hacen, etcétera, etcétera. Estas estadísticas registran desde adictos o consumidores a partir de los 12 años. Un niño de 12 años sabe dónde conseguir droga y las autoridades policíacas, investigadoras y políticas de Estados Unidos no saben dónde está. Eso es una cosa maravillosa. Es decir, o viven en la luna, posiblemente se fueron todos con aquel vuelo del no sé qué, el Águila, el Voyager, no sé qué cosa, o verdaderamente se hacen los tontos. Ahora, se podría preguntar eso, ¿los narcos son indetectables? No. El sistema de espionaje de Estados Unidos es el espionaje más completo, minucioso y detallado del mundo. Edward Snowden, un agente de la CIA ex agente de la CIA que se arrepintió y eligió el exilio para poder denunciar eso, en su libro Vigilancia Permanente, señaló el testimonio de un señor llamado Ira Hunt. Según Ira Hunt, que era el director de tecnología de la CIA, tenemos prácticamente a nuestro alcance la posibilidad de procesar toda la información generada por el ser humano. Esto lo dicen ellos mismos. Me van a decir que ellos están procesando toda la información, a qué hora se levantaron ustedes esta mañana, si están debiendo el alquiler o no y demás. Ay, ellos no saben cómo se mueve la maquinaria que les suple droga a la 4ª parte de toda la población de Estados Unidos. Y esas son cifras conservadoras, porque no todo el mundo se va a dejar encuestar como consumidor. Es decir, la cosa puede ser muchísimo más grave. Entonces, eso nos lleva a la pregunta inmediata. ¿Tienen eficacia los cargos de narcoterrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción interpuestos el 26 de marzo de 2020 por el fiscal general de Estados Unidos contra el presidente legítimo de la República de Venezuela y sus colaboradores? No. Las leyes de Estados Unidos solo se aplican en el territorio de Estados Unidos y a los ciudadanos de Estados Unidos que estén allí. Quien no es ciudadano de Estados Unidos ni está en su territorio es inmune a las leyes de Estados Unidos. Pretender lo contrario es pretender que las autoridades estadounidenses ejercen una tiranía planetaria inmune a todo tipo de derecho de otra índole. Eso es un disparate. Es decir, pero piensen ustedes que a este disparate se añade el hecho de que se ofrecen recompensas por la destrucción física o el secuestro de las autoridades legítimas. Eso se llama en derecho, yo fui abogado, pero ya me dejé de eso. Eso se llama incitación a delinquir y en sí mismo es un delito. Si usted está ofreciendo recompensas para que asesinen a alguien indebidamente, para que lo secuestren, lo priven de libertad, le hagan cualquier daño, eso es incitación a delinquir. El mismo hecho de pronunciar el llamamiento es un delito en sí y por sí. Por lo tanto, no solo eso carece de fundamento, genera responsabilidad para quienes están haciendo ese tipo de llamamiento. Entonces, para seguir dentro de esta letanía tan interesante, ¿facilitaría una ocupación militar estadounidense el control de los estupefacientes? No. Donde quiera que llega la Fuerza Armada estadounidense, se produce un fenómeno de tráfico, abuso, exceso y acumulación de capitales con el narcotráfico. Desde 1905 en Panamá ya
hay testimonios de que había una circulación de drogas facilitada por las autoridades que estaban cavando el canal. Inmediatamente, en 1916, cuando el general Pershing se metió en una expedición punitiva en México, porque Pancho Villa había invadido Estados Unidos, entonces también allí está registrado un auge de las drogas. Ahora, piensen ustedes en la trayectoria de los focos de droga inmediatamente. Donde quiera que llegan los estadounidenses hay una cuestión de drogas. Lucky Luciano, que era el gran zar de la mafia y del narcotráfico, expandió sus redes a Europa porque hubo un acuerdo del Departamento de Estado con él. Él estaba condenado, preso, y el Departamento de Estado lo liberó a cambio de colaboración de información en la guerra de Estados Unidos. Imagínense ustedes, las autoridades de la supuesta liberación de Europa pactando con los jefes del narco. Eso consta en todos los registros históricos que hay. Ahora, la CIA protegió e incrementó el narcotráfico en Laos, en Camboya, en Vietnam. Incluso montó una aerolínea propia llamada Air America para llevar los cargamentos de opio, de amapola, de todas las demás variedades de narcotráfico. Imagínense ustedes eso en Vietnam. Se metió en un negociado de sustancias estupefacientes para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua. Y ustedes pueden verificar en el mapa que aquellos países donde se han instalado bases estadounidenses devienen, lamentablemente, bases del narcotráfico. Piensen ustedes en Colombia, 9 bases militares estadounidenses. Panamá, no sé cuántas quedan porque las esconden y demás, pero está un país ocupado por el narco. En Perú llegaron las tropas estadounidenses, se volvió Perú una zona de paso de las drogas. Ecuador, país más delicioso, más bello, más admirable, más simpático, de repente parece que llegaron las tropas estadounidenses, se ha vuelto también una ruta de paso del narcotráfico. Para mí es una cuestión de una ofensa personal. Los canallas parece que están tomando las Islas Galápagos. Yo he buceado allí en una de las zonas más importantes del planeta como memoria histórica. Allí se descubrió la teoría de la evolución y entonces resulta que para todos estos intereses es una zona de ocupación para que seguramente también se proteja el narcotráfico. Ahora, sería verdaderamente una enciclopedia hacer todos los casos, pero vean ustedes donde hay bases de Estados Unidos. Las hubo en Afganistán, que sucedió ahí el tráfico de la amapola. Los talibanes fueron los que prohibieron el cultivo de la amapola, que era la gran cosecha nacional bajo la ocupación de Estados Unidos, y así sucesivamente. Ahora, pregunta, además de expandir el narcotráfico, ¿tienen los bloqueadores algún programa político? Sí. Existe, está redactado en inglés, lo encontré yo en las redes sociales. La señora María Corina Machado tiene un programa entre cuyos puntos está hacer que los venezolanos todos aprendamos inglés, porque el programa está redactado en inglés, pero el programa dice eso. Uno de sus objetivos es que los venezolanos tengan el inglés como segunda lengua, pero además de eso, privatizar petróleo de Venezuela, subastar todas las empresas y las propiedades públicas del Estado y de los venezolanos, acabar con la educación gratuita, acabar con el sistema de pensiones, entregar todas las zonas productivas del país a empresas extranjeras que no van a pagar impuestos ni cumplirían con las leyes laborales. Búsquenlo, está en internet. Lagos Grey, ojalá lo hubiera inventado yo. Eso parece una cosa de una distopia inventada, pero es una realidad política. Ese es el programa de los invasores y de los bloqueadores. Ahora, en la otra pregunta, ¿Estados Unidos pretende invadir Venezuela por pura generosidad? No. Es un pequeño detalle que todos ustedes conocen y deben conocer. Aparentemente, esto lo dice British Petroleum,
lo repito siempre porque la gente no lo conoce. Esto lo dice British Petroleum, lo dice la OPEP, lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Queda energía fósil para 4 o 5 décadas. Venezuela está sentada sobre la más grande reserva de hidrocarburos del mundo. Es la posesión más codiciada, no solo por nosotros los venezolanos, nos sentimos de corazón, sino por todos los imperios de la tierra. Y Estados Unidos, por el contrario, importa 40% de los hidrocarburos que devora. Y según Wikipedia, no vean que estoy inventando esto, Wikipedia, sus reservas, que están en el 11º lugar en el mundo, durarán unos 15 años a partir de ahora. ¿Les provoca a ustedes esto cierta sospecha? Bueno, allí tienen la verdadera motivación de toda esa flota o flotilla que está sobre nuestros países. Y entonces se trata de la supervivencia del mundo. Ahora, la invasión será para esta noche. Piensen ustedes que para invadir la pequeñísima isla de Grenada, con 7.000 marines, bueno, tuvieron que levantar 7.000 marines. Para la invasión de Panamá, ya tuvieron que movilizar 30.000 marines. Para la incursión en Vietnam, tuvieron que movilizar 450.000 efectivos, de los cuales casi la mitad regresaron muertos. ¿Será posible la invasión de Venezuela así tranquilamente, un día o dos, de un país que tiene más de 30 millones de habitantes y que tiene 915.544 kilómetros cuadrados? La cosa no parece tan sencilla como un simple paseo naval, sobre todo si el propio bloqueo ha despertado, como sucedió en 1902. En 1902, ante la proclama "La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado sol de la patria", 100.000 voluntarios se presentaron en pocas semanas para defender a Venezuela. Y eso movilizó toda una serie de contrapesos internacionales que hicieron que se disipara el bloqueo. Ahora, entonces, bueno, ¿estamos solos? Es la pregunta que hay que decir. Esa flota, vamos a tener que pelear a puñetazos con barquitos de madera de este tamaño, o nuestros modernos acorazados. No. Resulta que, modestamente, Venezuela ha ido acumulando armas de un inmenso poderío. Es decir, y que quizá por eso es que no tenemos todavía esos acorazados entrando en el puerto de La Guaira, en primer lugar. No voy a hablar de eso porque gran parte de ese tema es secreto, pero he visitado bases aeronavales y bases militares en Oriente, en diversos sitios donde hay unos aeroplanos. A mí me encanta la aeronáutica, unos aeroplanos que infunden muchísimo respeto, pero no solo a mí, sino a los que están en el exterior. Pero además de eso, hay un bloqueo, hay un bloque internacional. La política actual, y con esto voy concluyendo, es el juego de dos bloques. El bloque de la Alianza Atlántica, entre Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, y que está consolidado, se expresa a través de una serie de organizaciones. El G7, el alto poder, el G20, la Organización del Comercio y del Desarrollo Económico, es decir, que imponen sus políticas dentro del mundo de ellos. Y está lo que llaman en otros términos el sur global, que implica, bueno, cosas como la alianza de China, Rusia, Irán, la India, representados en el ASEAN, la Organización para la Cooperación de Shanghái, el BRICS, el Mercosur, el ALBA, UNASUR, la CELAC, los no alineados. Podríamos seguir anunciando esto. En este momento de una confrontación planetaria, todos los países que han sido bloqueados, asaltados, destruidos, alienados, maltratados, explotados, en alguna forma se están reuniendo
para encontrar una comunidad de intereses en medio de la natural diversidad de todas las empresas humanas. En este momento, esa payasada de esa flota es uno de los episodios en esa confrontación. Es decir, la confrontación en el sentido de si una sola potencia va a dominar todos los recursos del hemisferio más rico del planeta Tierra y con eso extender su hegemonía más allá del agotamiento de las fuentes energéticas, o si vamos a tener una humanidad regida por cánones humanos, por el intercambio mutuamente beneficioso, por el respeto mutuo a la soberanía, a las maneras de ser y a los derechos de la humanidad. Es decir, en este momento, ojalá fuera nada más la suerte de Venezuela lo que se está decidiendo. Se está decidiendo la suerte del mundo. Y yo creo que en esta confrontación, Atilio Borón decía que así como Estados Unidos había dado sus primeras luchas por la hegemonía en América Latina, también iba a dar sus últimas luchas en ella. Estamos ante el crepúsculo de una potencia moribunda y estamos en ese momento de crepúsculo de los dioses, muerte de los dioses que o va a aniquilar el mundo o va a dar lugar a una humanidad más humana, más comprensiva, más solidaria, más consciente y con un futuro todavía por vivir, por desarrollar, por disfrutar y por experimentar. Muchas gracias.